Vamos a esperar un poquito ya para que faltan para que entren. Y continuamos. ¿Se me escucha? Sí, doctora, se escucha. Ya un minutito y empezamos, por favor. Ya, continuamos. ¿Quién tenía alguna duda? Creo me estaba preguntando y se nos cortó. Sí, mi persona. A ver, Adelante. ya me he perdido un poquito, perdón, doctora. ¿Tenemos que hacer un ensayo de los 7 temas, si no me equivoco, o tenemos que hacer el ensayo que tiene que ser del tema que nos ha tocado? Del tema que les ha tocado. Allá. En sí, estos temas ya los hemos visto, ¿no? Entonces, es como una retroalimentación que van a hacer también, porque todo va a entrar al examen final, desde el tema 1 hasta el tema 7. Ya, y la forma y la facilitación que nos dio Ignacio, ¿cómo podríamos implementarlo? Porque no sería de nuevo, bueno, sí en sí es una retroalimentación, como Porque se en sí, comenta. digamos, el mismo trabajo que tienen, ustedes los pueden convertir en diapositiva, pero, o sea, ustedes vean, ¿no? La mejor forma en que puedan, es opcional eso, ¿no? De cómo van a defender su trabajo. Cada uno tiene que ver cómo lo quiere hacer. Está bien, perfecto. Pero el Gracias. ensayo sí o sí van a subir a la plataforma, ¿no? Para su calificación. Porque el tercer parcial es sobre 90, ¿no? 60 lo que es el examen y 30 puntos lo que vale, 20 va a valer el trabajo y 10 va a ser entre asistencia y participación. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda tal vez más que tengan? ¿Está todo claro? Ya, de igual forma, el grupo 7, el grupo 4 y el grupo 1 tendrían que también tener sus trabajos para el día lunes, ¿no? O sea, terminan, por ejemplo, los 2 primeros grupos que tienen que empezar el día lunes, acaban y continúa, o sea, al azar puede ser cualquiera de los grupos que falta, que yo les puedo decir, ¿ya? Entonces, tienen todo el fin de semana para preparar desde el día de mañana. Entonces, todo claro, ¿no? Todo claro, Hola, licenciada. sí. Licen, le habla Robert Catari. Licen, se eligieron grupos, disculpe, para el trabajo final. ¿Qué ha pasado que no está en la primera hora? Sí, Licen, es que no tengo mucho internet y no estoy en mi domicilio. Ya. Faltan los temas 2 y 6. Ya, el 6, licenciada, ¿puedo realizarlo yo? Ya. Tu nombre completo, dame. Robert Jason Catari Arias. Robert Jason. Sí. ¿Con quién vas a trabajar, Robert? No sé, Licen, no, la Ya, verdad no ve sé con quién quién. vas a trabajar y me mandas al Ya privado, me está bien. puedes mandar, o al grupo igual. Ya, pero ese tema, por favor, licenciada. Ya, entonces son los valores jurídicos y los derechos humanos que Sí, tienen que derechos hacer humanos. Sí, tu sí, compañero. está bien. ¿Ya? Ya, Lisa, gracias.
¿Alguien que se ha integrado en la segunda parte de la clase? Ya, continuamos viendo la última parte, por favor, de nuestro tema. Tenemos que acabar ahora. Un segundito, les voy a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve mi pantalla? Doctora, Sí. una preguntita. Todos los grupos tienen hasta el día lunes para entregar su ensayo, ¿verdad? No solo los grupos que van a exponer. Sí. Y disculpe, ¿hasta qué hora va a estar abierto en la plataforma? ¿Hasta la hora de clases? Podría ser, doctorita, es que por temas de trabajo a veces dificulta, ¿no? Un poco la presentación. Ya, yo lo voy a abrir desde el día domingo ya. Es hasta el día lunes a medianoche. Hasta las 11:30. Está bien, doctora, muchas gracias. Ya, entonces ya van a tener tiempo para, si ya concluye, pueden estar subiendo también. ¿Ya? Se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctora. Ya en cuanto, para que se apoyen, también tienen el texto y los temas que no tienen, lo tienen en diapositiva, ¿no? Entonces, todo va a estar ya en la plataforma, este tema también va a estar, lo voy a subir. También para que se ayuden, ¿no? En su investigación. La anterior clase nos quedamos viendo el derecho musulmán, ¿vimos ya? Creo que nos quedamos en el derecho musulmán, ¿no? ¿Quién se acuerda? ¿O el derecho consuetudinario vimos? No. Hemos visto ya el mapa, ¿no? De los sistemas jurídicos que rigen el mundo. ¿Cuántos son? Ahí tienen su mapa. Ignacio, ¿cuántos son? ¿Cuántos sistemas jurídicos existen? 5. ¿Cuáles son? Derecho civil, como un lado, derecho consuetudinario, derecho musulmán, que es verdad el que estábamos viendo, y ordenamiento jurídico mixto. Ya. Mayormente lo pronuncian common law, ¿no? Como está escrito aquí. Common law. En inglés, ¿no? Quiere decir ley común, ¿no? Ya habíamos dicho que de acuerdo a los colores, está, ¿no? Aquí en el mapa, por ejemplo. Todo lo que es color guindo. Todo lo que está con azul está, ¿no? Norteamérica, en Oceanía. Luego está el derecho consuetudinario. Una pequeña partecita, ¿no? Luego el derecho musulmán, que es más que todo en el Medio Oriente, parte de África. Y el ordenamiento jurídico mixto, ¿no? Más en el sureste asiático. Y algunas partes de acá también, ¿no? De América del Norte. Todo lo que está con plomito. Y acá también, ¿no? Se entiende el mapa, ¿no? De acuerdo a los países que se rigen por el derecho civil, el common law, el derecho consuetudinario, el derecho musulmán y el ordenamiento jurídico mixto.
Entonces, como una repasadita vamos a ver en cuanto al derecho civil, la presentación, ¿no?, de los sistemas jurídicos que rigen el mundo, está el derecho civil. Se encontrarán dentro de esta categoría aquellos países que junto con otras fuentes han sido principalmente influenciados por su herencia jurídica romana y que dando preeminencia al derecho escrito han resuelto adoptarlo, una codificación sistemática de su derecho común. Y por otro lado se encontrarán países generalmente de derecho mixto que sin haber recurrido a la técnica de la ley codificada han retenido hasta cierto grado suficientes elementos de construcción jurídica romana como argumento escrito que permiten considerarlos como adscriptos a la tradición civilista. Además, están incluidos en esta categoría países en los cuales, a pesar de que la influencia romana no ha sido tan importante, sin embargo, su derecho codificado o no, reposa en una concepción del rol de la ley similar a esa de los países de tradición civilista pura. Tal es el caso, por ejemplo, de los países de tradición escandinava, los cuales ocupan dentro del seno de la familia romana germánica una posición original. En cuanto al common law, de la misma manera que el sistema del derecho civil, el sistema del common law opera en ambientes culturalmente diversos del mundo, y a pesar de las diferencias, algunas veces considerables, que entran a esta diversidad, y que a menudo son amplificadas por las circunstancias políticas, y se pueden agrupar dentro de esta categoría aquellos países en los cuales el derecho reposa técnicamente, al menos en lo esencial, sobre los conceptos y los modos de organización jurídica del common law británico, que concede un lugar primordial a la jurisprudencia y no a la ley, como medio ordinario de expresión del derecho común. En nuestro país más nos regimos ¿por qué? ¿Por la jurisprudencia o por la ley? Como dice Ignacio. Por la ley, doctora. Por la ley, ¿no? Entonces más por la ley, ¿no? También se maneja jurisprudencia, pero más nos basamos por la ley, ¿no? En lo que está establecido en la Constitución Política del Estado, ¿no? Y entonces por la ley como medio ordinario de expresión del derecho común. En consecuencia, se han colocado en esta categoría países o entidades políticas más o menos apegadas a la tradición británica, en los cuales, a pesar de poseer en abundancia códigos e instrumentos normativos no jurisprudenciales. Y la jurisprudencia del common law conserva su carácter de derecho fundamental. Ahora, en cuanto al derecho consuetudinario, o sea, no existen al presente países cuyos sistemas puedan ser propiamente designados como enteramente consuetudinario. Y no obstante, el derecho consuetudinario, en tanto como sistema y no solamente como supletorio del derecho positivo, juega un rol de gran importancia en un número relativamente elevado de países de derecho mixto. Esto es evidente en ciertos países africanos y lo mismo se puede decir, por ejemplo, en casos donde ciertas condiciones son diferentes, como el derecho de la China e India. Y en cuanto al derecho musulmán y el derecho talmúdico, estos son sistemas autónomos de derecho religioso, propiamente dicho, por contraste con el derecho canónico, el que si bien está informado por dogmas religiosas, es producto de la elaboración humana y además es uno de los componentes de la tradición civilista. ¿Por qué decimos que los dogmas religiosos, es producto de la elaboración humana? ¿Por qué creen ustedes? Porque el humano siempre ha tenido la curiosidad de dar respuesta a todo. Y en la antigüedad primero pasamos por, ¿por qué el cielo, no sé, por qué el volcán explotó, por qué llueve, por qué hoy hubo un terremoto, es que este dios se enojó.
Entonces, por intentar dar explicaciones, el humano al principio empezó a crear a sus dioses y después, bueno, no sé, como incluso normativos, porque la religión católica es, desde mi punto de vista, es una de las religiones que ha generado orden por sus 12 mandamientos, ¿no? Y pues cosas así. Por eso se creó. ¿Ustedes creen que el miedo ha hecho que inventemos a Dios? Sí, el miedo a lo desconocido. Porque a veces cuando nos encontramos en algún peligro en algún momento de nuestras vidas, ¿qué decimos? Dios, ayúdanos, ¿no? ¿O no es así? En esos momentos difíciles siempre creemos en un ser superior, en un ser supremo, ¿no? A ver, vamos a poner el ejemplo de Chávez, por ejemplo. Él creía en Dios. O él se creía Dios. ¿Cómo es? Pero al momento de que estaba por fallecer, recién ha creído en Dios, ¿no? ¿Sí o no? Porque ha muerto con cáncer, ¿no? Ni todo el dinero que tenía, ni todo el poder del mundo que tenía, según él, le ha podido salvar la vida, ¿sí o no? ¿Qué dicen sobre ese punto? A ver, ¿qué dice Javier? Doctora, ¿se escucha entrecortado o solo soy yo, compañeros? ¿Cómo me están escuchando los demás? ¿No se escucha muy bien? Entrecortado más o menos. Ya, les decía, ¿no? Estaba poniendo el ejemplo del presidente Hugo Chávez. ¿Él creía en Dios o él se creía a Dios? Les decía. Porque creo que hasta le inventaron el Padre Nuestro, ¿no? Sí, doctora, lamentablemente sí se creía Dios, pero al final, como usted dijo, igual, ¿no? Termina creyendo. Entonces, ni todo el poder que tenía o todo el dinero que podía haber tenido le ha salvado la vida, ¿no? Entonces, en esos momentos tan difíciles, recién se ha acordado que existe Dios, ¿no? O sea, bien irónico, ¿no? Por eso decimos que hay teorías, ¿no? Que dicen que el miedo que tienen las personas ha hecho que lo inventemos, ¿no? O creamos en un ser supremo, que sería en este caso Dios, ¿no? A ver, del curso, ¿quién son católicos? ¿Hay católicos o qué religiones tienen? ¿Son católicos o qué religión? ¿Cristianos? Yo soy de la idea que al final todas las religiones son buenas. Yo creo que todos nos llevan hacia Dios, ¿no? Porque existe un solo Dios, ¿no? Adelante, Ignacio. Levantó su mano. Con la pregunta que menciona, eh, personalmente yo soy católico por bautizo, porque me han bautizado y a lo que he entendido, pues si te bautizan en una religión, eres de esa religión y hasta tu día de la muerte. La anterior clase habíamos Entonces, dicho que más se sigue una religión por tradición, a veces de nuestras familias, ¿no? exacto. Y lo peor que ni siquiera es tradición de mi mamá, es de su mamá. Mi mamá tampoco es muy creyente, pero aceptó porque es su mamá, ¿no? Mm, bueno, al final la religión católica es la que predomina el mundo, ¿no? Exacto. Pero no es tan mala, como usted dice, no sé, al menos los principios que siguen a mí me gustan, me parecen. Ujú. Siempre en la vida hay que creer en algo, ¿no? Y siempre tratar de hacer bien las cosas sin tratar de dañar a nadie, ¿no? Eso es un principio. Porque cuando uno hace cosas malas, las consecuencias también vienen, ¿no? Y yo creo que la persona, tanto su infierno y su paraíso, lo hace en la misma tierra, no hay otro lugar, o sea, según yo, ¿no?
Elicen, pero generalmente, bueno, lo que yo veo desde mi punto de vista, a las personas más malas siempre les va mejor. Pero eso es en un momento dado, porque todo lo que haces, si es bueno, te va a ir bien, pero si has hecho las cosas mal, algún momento también te va mal, ¿no? Sí, podría ser, pero yo estoy de personas rodeadas de que, o sea, las cosas lo hacen mal y les va mejor. Y no veo, digamos, una justicia. Tú dices, me porto bien y no me va bien, seguro. Exacto. Y yo me porto bien y no hay frutos Algún rato de vas a tener tu recompensa. Eso es verdad, perseverar. doctora. Perdón que le A cuente. veces inclusive ni siquiera es a uno mismo, ¿no? A veces a tus propios seres queridos pasan cosas buenas, ¿no? Se pueden manifestar no siempre en vos, sino en tu familia, ¿no? En tu entorno, amigos. Eh, Ignacio levantó la mano. Dime, Ignacio, adelante. Sí, sí, doctor, era para apoyar a que nuestro compañero, si no estoy mal, Jason, habló. Ah, porque sí, es muy cierto lo que dice Jason. O sea, las personas que hacen cosas malas normalmente van más rápido en su vida. Eso es cierto, pero ¿a qué costo? Al costo de no generar amistades en ese proceso. Las personas, y no generar que les quieran, ¿no? Las personas que igual se puede llegar al mismo lugar por un camino mejor, haciendo obras buenas, ayudando y etcétera. Claro que no llegas tan rápido porque no solo te has enfocado en ti, pero sí generas más amistades, generas gente que te hace reír, que te hace pasar buenos momentos y que no solo se van a fijar en tu dinero porque tú eres malo. Entonces vas a ir creciendo y vas a llegar a ese mismo punto, tal vez un poco más tarde, pero vas a llegar con más personas de confianza y que no te van a abandonar cuando se te pierda el dinero. Porque supongo que a Jason, como dicen, ¿no? Esas personas malas, yo no creo que él les ayude cuando estén mal. O tal vez sí, porque va a ser muy buena persona, pero ahí está. Ese es el problema. Lo único real es que todo en esta vida va y viene, sí o sí, ¿no? Ya, Sheila, Sí, Sheila levantó la mano también. Adelante, Sheila. Exactamente, concuerdo con usted, doctora. Yo soy de las personas que piensan que sí, lo malo, las cosas malas hechas tienen su tiempo, así como tienen su tiempo, se acaba y las cosas buenas perduran para siempre. A Ese sería veces mi pasa, pensamiento. ¿no? Que las personas, digamos, que hacen cosas malas, siempre les está yendo bien. Pero el tema Claro, es que sí, hay algún momento que de golpe, pucha, grave, ¿no? Les claro, da donde más les duele. claro. Dura poco. Eso sí es verdad, doctora. Es como el dinero mal habido, ¿no? Exactamente, doctora. Porque hay momentos en que puedes disfrutar, gozar de ese dinero, pero a raíz de que, a costa de que de mucho sufrimiento de muchas personas, muchas familias, ¿no? A ver, que tengas un hijo que esté metido en las drogas. Es grave, ¿no? Entonces, Exactamente, doctora. Todo tiene un costo. Si estás haciendo mal, no directamente a veces te afecta a ti, ¿no? A tus descendientes puede ser. sí, por eso a veces pega donde más duele, ¿no? Exactamente, doctora. Ya, está anotado Ignacio, está anotado Sheila. ¿De quién me he olvidado? Participación, anotarle. Katari creo Mire, que era. doctora, Ari Robert le dicen. Katari, ¿no? Jason. Robert, sí. Ya. Oh, ¿Alguien Ramírez más Turco, que doctora. participó? Sí, doctora Ramírez Ramírez, Churqui. Turco. Sí. Ya, continuamos. Vamos, lo voy a hacer así seguido, después vamos a ir por puntos ya, opinando porque ya la hora se pasa rápido. Y es interesante, ¿no? Temas para un poquito debatirlos, ¿no?
Ya, en cuanto al derecho mixto, es la designación de mixto que ha sido arbitrariamente preferida a híbrido o como compuesto y no debe ser entendida en el sentido restrictivo que lo fuera atribuido por ciertos autores. Y se encontrará en esta categoría aquellos países donde dos o más sistemas se aplican de manera acumulativa o de interacción, como así también aquellos en los cuales hay una yuxtaposición de sistemas, dado que los mismos se aplican simultáneamente a áreas más o menos diferenciadas. En cuanto a los territorios no independientes, ha parecido útil identificar los sistemas de un cierto número de territorios no independientes y los que pueden tener un diferente grado de autonomía, ya sea por su situación geográfica y no son obvios sus vínculos con el sistema jurídico de la metrópolis o porque sus sistemas han adquirido o mantenido características distintivas dentro del federal u otra clase de unidad política a la cual pertenece. Aquí tengo otra diapositiva de este mismo tema, que no lo he podido abrir. Entonces, esto voy a aumentarles ya, antes de subirlo, por favor. Voy a nombrarle, o sea, el nombre del territorio que se ha colocado y el nombre del país al cual pertenece, ¿ya? Entonces, aquí vamos a pasar. Y vamos a ver los derechos humanos en el ordenamiento jurídico internacional y regional. Y lo vamos a ver en tres sentidos de derechos humanos, que serían los derechos humanos en el ordenamiento jurídico internacional y corresponden a los que nosotros llamamos derechos humanos en sentido técnico, pero abarcaremos un poco más y distinguiremos tres sentidos de derechos humanos, que sería en sentido técnico, en sentido filosófico y en sentido histórico. Y en cuanto a los derechos humanos en sentido técnico, es que son aquellas que permiten afirmar la personalidad internacional del individuo frente a los estados. Comprometen la responsabilidad internacional del Estado en caso de violación. Tienen validez jurídica universal y nacen con la Declaración Universal de 1948. Este es el único sentido en que los juristas pueden utilizar tales palabras en el discurso jurídico. Y los hitos que permiten llegar a este estado de vigencia universal fueron los tratados sobre derecho humanitario y derecho de guerra del siglo XIX y los tratados sobre protección de víctimas y minorías después de la Primera Guerra Mundial en el siglo XX. Y estos documentos permitieron horadar el modelo de soberanía absoluta de los estados, nacido hace 3 siglos en la Paz de Westfalia, y es la Guerra de los 30 años de 1618. ¿Qué era la Guerra de los 30 años? ¿Quién se escucha? ¿O quién sabe? ¿Han escuchado? ¿Ninguno? ¿De qué se trataba la Guerra de los 30 años? Que era de 1618 a 1648. Es una guerra, ¿no? Librada en Europa Central, principalmente en el Sacro Imperio Romano Germánico, entre los años 1618 y 1648, en las que intervienen las grandes potencias de Europa en el siglo XVII, y en sí era el odio, ¿no? Entre católicos y luteranos. Esto se ha llevado en historia, ¿no? ¿No se acuerdan? ¿Dónde vi llevar en historia? Posiblemente, pero no me acuerdo mucho. Entonces sí es un resumen, ¿no? Que se trataba del odio entre católicos y luteranos, para que tengan idea de qué se trataba. Y en la Paz de Westfalia es lo que se ha tratado, ¿no? Para que llegue a su fin esta guerra de los 30 años, que ha sido de 1618 a 1648.
Suman los 30 años, ¿no? De este año a 1648. ¿No? ¿Suma o no suma? La duración que ha tenido. Ya pasamos. En cuanto a los derechos humanos en sentido filosófico, son un producto tardío de la revolución copernicana, proceso que se caracterizó por un tránsito de la estática a la dinámica en todos los órdenes del pensamiento, lo que permitió fundar una posición dinámica de los seres humanos en el universo. Y la ruptura de un férreo designio por el cual los seres humanos tenían un lugar estático en el mundo, tan estático como el planeta que se creía inmóvil, y los derechos humanos solo pueden concebirse en el mundo de la dinámica. En la anterior clase eso también hemos visto, ¿no? Ignacio, ¿estabas en la anterior clase o no? Estabas, pero estabas sin ganas. Sí, sí, Es sí como que estaba, estamos pero haciendo un no. repaso. Ajá. Ya, vamos a continuar. En cuanto a los derechos humanos en sentido histórico, es que son aquellos atribuidos a los hombres y no a una clase o un estamento, y nacen con las revoluciones liberales del siglo XVIII, norteamericana y francesa. Antes de estas revoluciones existieron cartas de derechos, pero estos no se predicaban respecto de todos, sino respecto de algunas o de alguna categoría más limitada. Y cuando filósofos como Voltaire o Marx escribieron sobre derechos humanos mucho antes de la Declaración Universal de 1948, y por supuesto utilizaron el concepto en este sentido. A ver, ¿qué nos dice Thomas Hobbes? Se remonta en particular a la primera formulación de las ideas del Estado, persona y de la personalidad del Estado, que llegará a ofrecer un sólido punto de apoyo al tributo de la soberanía. Nace con ella la metáfora antropomórfica del Estado, persona, u hombre artificial, aún hoy dominante en la doctrina sustituida, a la que se asocia la soberanía como esencia o como alma artificial. Y a través de ella se llegará en coherencia con la metáfora antropomórfica del Estado persona y de su personalidad soberana a construir en términos de autolimitación y de autoobligación. Y la propia teoría liberal de los derechos fundamentales y de los límites a la actividad del Estado. Configuración de los derechos fundamentales no como límites externos, sino como autolimitaciones de la soberanía del Estado. Eso sería referente a Thomas Hobbes. Ahora, el paradigma de la soberanía externa alcanza su máximo esplendor y a la vez el momento de su trágico fracaso en la primera mitad de nuestro siglo con la guerra europea de los 30 años, ¿no? Que hemos visto que era el odio entre católicos y luteranos. De la guerra europea de los 30 años, de 1914 a 1945, en la que se incluyen las dos guerras mundiales y que le llevan, por así decir, al suicidio, que sería la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y este final quedó sancionado en el ámbito del derecho internacional por la Carta de la ONU, aprobada en San Francisco el 26 de junio de 1945. Y luego por la Declaración Universal de Derechos del Hombre, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En cuanto a la Carta de la ONU, marca pues el nacimiento de un nuevo derecho internacional y el final del viejo paradigma del modelo de Westfalia, difundido 3 siglos antes tras el final de la anterior guerra europea de los 30 años. Y la principal consecuencia de esta evolución es la incompetencia del Estado en razón de la materia. Y en ciertos casos, merced a la evolución del derecho internacional. Los estados son incompetentes en razón de la materia. Por ejemplo, restaurar la esclavitud, legislar sobre comercio sexual de niños, discriminar a minorías, y tampoco pueden instalar plebiscitos sobre esos temas. Es el caso Hellman versus Uruguay.
Este es un caso es bien interesante este caso. Es sobre la desaparición de María Hellmans, que es la esposa, ¿no? de este señor Hellmans, y del cual se le ha cambiado su identidad. Entonces es un caso, ¿no? Por eso se llama caso Hellmans versus Uruguay, que ha pasado en el Uruguay. Luego, en efecto, hasta mediados del siglo XX, el axioma de la soberanía absoluta de los estados era incontrovertible conforme al modelo de Westfalia, y la norma sancionada por el Estado soberano era válida con solo ser dictada por el órgano competente, conforme a un procedimiento preestablecido y cualquiera fuere su contenido material. Pero a partir de la sanción de la Declaración Universal de Derechos Humanos e instrumentos complementarios, se fueron gestando diversos sistemas jurídicos que excedieron la soberanía estatal, lo que implicó la ruptura de ese modelo. Por ello, la validez jurídica ya no es solo validez formal o de origen, sino también validez material o de contenido. Y Fejaroli describe esto como tránsito de la validez jurídica formal a la validez jurídica sustancial. Ahora, en cuanto al corpus del derecho internacional de los derechos humanos, que sería la ley internacional, y acá está el sistema universal, que estaría como punto número 1, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Punto número 2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, el 19 de diciembre de 1966. Luego el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto se llevó a cabo en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. Luego, en cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, el texto mereció 40 votos a favor y 8 abstenciones, las de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los estados de Europa Oriental, la República de Sudáfrica y Arabia Saudita. Y René Cassin propuso universal en vez de internacional, para no quedar ligado a los dogmas del derecho internacional público. La más grande asamblea política que nunca la historia había conocido con esta declaración, un sistema de valores, y es por primera vez en la historia universal los valores de los que han sido portadores las religiones y las iglesias, incluso la más universal de las religiones, la cristiana, y de hecho solo han implicado a una parte de la humanidad. De acuerdo al artículo 28 del Pacto Internacional, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue aprobado el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976, de acuerdo a la resolución 2200, el cual consta de un preámbulo y 53 artículos. La siguiente clase, al empezar, vamos a concluir lo que nos falta, la última parte. No hemos podido concluir por formar los grupos. Nos falta menos de un minuto, se nos va a cortar cualquier rato. Y yo acabo de ver la última parte que nos falta y continúa la exposición de los grupos que tienen que exponer la siguiente clase. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Hasta acá. Respecto a los trabajos, a los grupos, todo está claro también, ¿no? Sheila, ¿todo está claro?